El sol de Miami besaba el puerto, y el yate blanco y deslumbrante esperaba. Yo estaba allí como parte del servicio, una sombra más en la fiesta de los ricos. Me llamaron sirvienta, se rieron de mi acento, me trataron como si fuera menos que el polvo en su cubierta. No sabían que la sirvienta a la que despreciaban era la verdadera dueña del yate. Y que la fiesta estaba a punto de terminar. O de cambiar de capitán. Si alguna vez te han menospreciado por tu trabajo o por tu origen, esta historia es para ti. Suscríbete a Crónicas de Inmigrantes y dale a like, porque estás a punto de ver cómo una mujer le recordó a todo un club náutico que la verdadera riqueza no tiene código de vestimenta. Parte 1. La fiesta en alta mar. El Sea Serpent no era solo un yate, era un palacio flotante. Sus 50 metros de eslora brillaban bajo el sol de Miami, y su cubierta de teca pulida reflejaba las caras de los invitados, todos ellos figuras de la alta sociedad que se codeaban con una facilidad que yo solo había visto en las películas. El aire olía a salitre, a bronceador caro y a champán burbujeante. Era la fiesta de lanzamiento de una nueva línea de productos de lujo, organizada por una de las corporaciones más grandes de la ciudad. Y mi pequeño servicio de catering, la cocina de la Sirena, había sido contratado para servir los aperitivos. Para mí, era una oportunidad increíble. Para la mayoría de la gente a bordo, yo y mi equipo éramos parte del telón de fondo. Me movía por la cubierta con la eficiencia silenciosa de quien está acostumbrado a los vaivenes del mar, llevando bandejas de ceviche de mango y taquitos de atún. Mi uniforme negro y discreto era mi camuflaje. Observaba a la gente, sus risas ruidosas, sus conversaciones superficiales, el brillo de sus joyas. Era un mundo que yo había construido desde la base, pero al que nunca había sentido que pertenecía del todo. Mi verdadero hogar estaba en el mar, en la cabina de un barco pesquero, donde el único lujo era el sol y la sal. Fue entonces cuando la vi a ella. Chloe. Rubia, bronceada, con un vestido de diseñador que parecía escupido por un océano de dinero. Era la personificación de la arrogancia despreocupada. Se reía ruidosamente con sus amigas, sus vasos de champán tintineando. Y su mirada, cuando se cruzaba con la mía, era una de desdén. Ella era la reina de hielo de la fiesta, la que se sentía con el derecho de mandar, de exigir, de hacer que los demás se sintieran pequeños. «Oiga usted», gritó en un momento su voz aguda. «Más champán. Y asegúrese de que esté helado». Me acerqué a ella, mi bandeja en la mano. «Enseguida, señora», respondí. Ella me lanzó una mirada de desprecio. «Y por cierto, tu acento es un poco fuerte. Podrías intentar suavizarlo. No encaja con el ambiente de la fiesta». El insulto fue directo, personal. Me juzgó por mi voz, por mi origen. Me redujo a un problema estético en su fiesta perfecta. Me sentí arder por dentro, pero mi entrenamiento me obligó a sonreír y a sentir. «Claro, señora». Me alejé, mi corazón latiendo con fuerza. Regresé a la cocina de servicio, donde mi equipo de catering, todos ellos inmigrantes como yo, me miraban con caras de simpatía. Habían oído la humillación. «Patrona, déjela», me susurró mi chef, un hombre que había trabajado conmigo desde mis días de venta de tamales en el muelle. «No vale la pena». Pero yo sabía que sí valía la pena. Porque este no era el primer Sea Serpent que yo había comprado. Y no era la primera vez que me llamaban sirvienta. Y la lección que iba a dar esa noche no sería de servicio. Sería de dignidad. ¿Cuál ha sido la situación más humillante que has vivido o presenciado, y cómo crees que se debería haber manejado? Parte 2. La capitana silenciosa. Mi nombre es Elena Morales. Pero en el mundo de los negocios marítimos, soy conocida como la Reina del Pacífico. Fundadora y CEO de Océano Global Holdings, mi compañía es un gigante. Poseemos flotas de barcos de carga, puertos, astilleros y, irónicamente, la compañía que fabricó este yate. Pero mi historia no comenzó en una sala de juntas. Comenzó en las aguas turbulentas del Pacífico, en un pequeño barco pesquero con mi padre. Él era un pescador, un hombre que podía leer el mar como otros leen un libro.
Me enseñó a manejar un timón antes de que pudiera conducir un coche. Me enseñó a entender el lenguaje del océano, sus corrientes, sus mareas, sus tormentas. El mar es justo, mija, me decía con sus manos saladas y curtidas. Te da lo que te ganas. Pero no tiene paciencia con los arrogantes. Siempre se los traga. Cuando mi padre murió en una tormenta, en un barco viejo que no podía soportar la furia del océano, me hice una promesa. Un día, yo sería la dueña del mar. No para controlarlo, sino para respetarlo. Y para proteger a los que trabajaban en él. Emigré a Estados Unidos, a San Diego, y comencé desde abajo. Limpiando cubiertas, descargando barcos. Pero mi conocimiento del mar, mi pasión, no pasó desapercibida. Ascendí, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Compré mi primer barco, luego otro, y mi imperio creció. Océano Global Holdings se convirtió en la fuerza silenciosa que movía el comercio marítimo. Hace 6 meses, en una de mis adquisiciones, compré la cadena de hoteles y clubes náuticos Portofino Luxury Group. El Portofino Yacht Club era parte de ese trato. Y el yate Sea Serpent, el yate que yo estaba a bordo, era un activo que vino con la adquisición. Era un barco de lujo, sí, pero también era un símbolo de una cultura que yo quería cambiar. La cultura del club, de la exclusividad, de la gente que creía que el dinero les daba derecho a despreciar a los demás. Mi plan era remodelarlo, convertirlo en un centro de investigación oceanográfica. Pero para ello, necesitaba ver de primera mano la cultura que yo estaba a punto de desmantelar. Por eso, decidí ir de incógnito a la fiesta. Como la dueña de un catering. Como una sirvienta. Quería ver las grietas en el sistema. Y Chloe, con su arrogancia, acababa de mostrarme la primera grieta. Y era mucho más grande de lo que yo esperaba. ¿Qué tesoro, una lección, una habilidad, un objeto te ha transmitido tu familia que ha guiado tu vida? Parte 3. El silencio del guardián. La humillación de Chloe, su comentario sobre mi acento fue la primera punzada. Luego, el resto de la fiesta fue una serie de pequeños cortes. Sirvienta me llamaba. Otro cóctel. Me trataba como si yo fuera una extensión de la bandeja que llevaba. Mi equipo de catering, todos inmigrantes como yo, la observaban con una mezcla de indignación y resignación. Habían visto este tipo de cosas antes. Era el precio de trabajar en el mundo del lujo. El capitán del yate, el capitán Davis, un hombre de unos 50 años con un rostro curtido por el sol y el mar, se acercó a mí en un momento. Señora Morales, susurró usando mi verdadero nombre. Lo siento por el trato que está recibiendo. Ella es difícil. Su mirada era una disculpa silenciosa. Él, como yo, era un hombre de mar. Entendía el respeto. Pero era un empleado. Y su trabajo era navegar el barco, no luchar las batallas de sus clientes. Está bien, capitán, le respondí. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuánto tiempo más hasta que volvamos a puerto? Unas 2 horas. El señor Sterling, el organizador de la fiesta, insistió en un crucero nocturno por la bahía. Sterling, el magnate tecnológico y el dueño del yate antes de mi adquisición, era un hombre al que yo conocía. Y sabía que era un hombre de negocios. No un hombre del mar. Su visión era de poder, no de paciencia. Mientras la fiesta continuaba, la humillación de Chloe se volvió más descarada. Me envió de vuelta los aperitivos, quejándose de la sal, del sabor. Todo lo hizo con una risa, con una sonrisa, para que pareciera que era parte de la diversión. La comida es tan auténtica, tan de pueblo. Me pregunto si la hizo su abuela en un comal. La burla era pública. Los invitados se reían nerviosamente. Fue entonces cuando la señora Chloe, en un estado de euforia etílica, decidió llevar la humillación a un nuevo nivel. Me vio rellenar las copas de champán. Sirvienta, me llamó su voz aguda. Asegúrate de que no se te caiga el champán en mi vestido. Es un Dolce y Gabbana.
Luego, con una sonrisa malvada, tomó su copa y en un gesto deliberado de desprecio, vertió un poco de champán en la bandeja que yo sostenía, mojando los sopes de cochinita pibil. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó riéndose. Supongo que tendrás que llevarlo de vuelta a la cocina. Y no te preocupes por la mancha. Los buenos sirvientes siempre limpian su propio desastre. El champán goteaba de los sopes a la cubierta de teca pulida. La humillación fue total. Mi equipo de catering me miró, sus rostros llenos de rabia impotente. El capitán Davis, que había presenciado todo, apartó la vista. Robert Sterling, el magnate que había estado charlando con un socio, se giró para mirar, su rostro impasible. Pero yo sentí el fuego del Pacífico, la furia del mar. Y supe que el juego, para mí, había terminado. ¿Qué es lo más difícil de mantener la calma cuando te enfrentas a una humillación pública o a un desprecio abierto? Parte 4. La llamada del océano. El champán derramado en mi bandeja se sentía como ácido. No solo quemaba mi piel, sino mi alma. Las risas de Chloe y sus amigos resonaban en el aire, un sonido que se grabaría en mi memoria para siempre. En ese instante, la calma que me había acompañado durante décadas se rompió. La paciencia de la sirena se había agotado. Pero la furia que sentí no fue una que me hiciera gritar. Fue una que me hizo actuar. No me retiré a la cocina de servicio. Di la vuelta a mi bandeja, coloqué los sopes empapados de champán en el mostrador más cercano y saqué mi teléfono. El capitán Davis, que había estado observando la escena con una incomodidad palpable, se acercó a mí. Señora Morales, por favor. No haga nada impulsivo. Esto solo empeorará las cosas. No estoy haciendo nada impulsivo, capitán, respondí, mi voz era baja, pero con un filo de acero que lo hizo retroceder. Estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es asegurarme de que mis barcos no estén infestados de plagas. Ni físicas ni de carácter. Marqué un número. Era mi hija, Sofía, mi vicepresidenta. Ella estaba en su oficina de Miami, probablemente trabajando en los números del cierre trimestral. Contestó al instante. Mamá, dijo. ¿Todo bien? ¿La fiesta? Sofía, dije, mi voz era tranquila, mi español, el de la autoridad absoluta. Tenemos un problema. Un problema en el Sea Serpent. La fiesta de Sterling ha revelado un fallo de sistema crítico. El capitán y su equipo están a bordo. Y tenemos a una pasajera problemática que necesita ser desembarcada. Inmediatamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía entendió. La pasajera problemática era una forma en clave para referirse a la deshonra. El fallo de sistema crítico era la arrogancia. Y el desembarco inmediato era una orden. Entendido, mamá, dijo Sofía, su voz ahora despojada de su tono casual, reemplazada por la profesionalidad de una estratega corporativa. ¿Necesitas una escolta armada? ¿Un equipo de seguridad portuaria? No, le respondí. Necesito un barco remolcador. Quiero que el Sea Serpent sea remolcado a nuestro astillero privado. Y quiero que se le notifique a la compañía de Robert Sterling que su yate, que él cree que posee, está siendo confiscado por incumplimiento de contrato. Y quiero que le digas al capitán Davis que está bajo mis órdenes. Y quiero que le digas a todos a bordo que la fiesta ha terminado. Y que yo soy la nueva anfitriona. Colgué. Miré al capitán Davis. Su rostro era una máscara de shock. Miré a Brandon, el gerente del club, que se había acercado, su rostro pálido. Y miré a Chloe, que me miraba con una mezcla de confusión y una incipiente furia. La sirena, la reina del Pacífico, había invocado la furia del océano. Y la tormenta estaba a punto de golpear. ¿Qué es lo más poderoso de una amenaza hecha con calma y control, sin necesidad de gritar? Parte 5. El remolque de la soberbia. La revelación de que yo era la dueña del yate, y la de que mi hija era la vicepresidenta de mi imperio, cayó sobre la cubierta del Sea Serpent como un rayo. Brandon, el gerente del club,
se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de shock. El capitán Davis, el hombre de mar, me miraba con una mezcla de respeto y terror. Y Chloe, la socialité, su sonrisa burlona se había disipado, reemplazada por una incredulidad furiosa. «No puede hacer esto», gritó Davis, finalmente encontrando su voz. «Es un secuestro. Es ilegal». «No es un secuestro, capitán», respondí, mi voz tranquila pero con la autoridad de un almirante. «Es una reclamación. El Sea Serpent es propiedad de Océano Global Holdings. Y yo soy la dueña. Su viaje y la fiesta han sido cancelados. Y su yate está siendo remolcado a mi astillero privado. Por violaciones del Código de Conducta de la Marina y por el trato inadecuado a la propietaria». Unos minutos después, el mar comenzó a responder a mi llamado. Un remolcador grande y potente, con el logo de Océano Global Holdings pintado en su costado, apareció en la distancia. Se deslizó suavemente hacia el Sea Serpent, sus motores rugiendo suavemente. Y, bajo las órdenes de mi equipo de operaciones, sus potentes cables fueron asegurados al yate. El capitán Davis intentó protestar, pero un equipo de seguridad de mi compañía, Exmarines, abordó el yate. Se dirigieron directamente a él y le mostraron una pila de documentos legales. «Capitán, está bajo las órdenes del Grupo Morales. Cualquier resistencia será considerada insubordinación». El capitán Davis, un hombre de mar que entendía la jerarquía, se rindió. Mientras el remolcador comenzaba a arrastrar lentamente el Sea Serpent fuera del puerto, alejándolo de la fiesta y del lujo, yo me volví hacia Brandon, el gerente. Estaba al borde de un ataque de nervios, hablando frenéticamente por su teléfono, tratando de encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera detener la demolición de su mundo. Pero sus llamadas no llegaban a ninguna parte. Mi equipo ya había tomado el control de los sistemas de comunicación del club. Estaba aislado. «Brandon», dije, mi voz sin ira, solo con la fría determinación de una capitana. «Estás despedido. Por maltrato a la dueña de la compañía. Y por violar todas las políticas de hospitalidad que mi compañía representa». Luego me acerqué a Chloe, que me miraba con una furia impotente. «Y en cuanto a usted, señora», dije, «su fiesta ha terminado. Y su yate ya no es su escenario. Disfrute del viaje de vuelta a tierra. La marea ha cambiado. Y la sirena ha reclamado lo que es suyo. Si pudieras darle una lección de vida a alguien que abusa de su poder o de su estatus, ¿cuál sería la más importante que les enseñarías?» Parte 6. El naufragio de la arrogancia. Mis últimas palabras cayeron sobre la marina con el peso de un ancla de toneladas. El silencio que siguió no fue el suave murmullo de las olas, sino un silencio denso y atronador, cargado con el sonido del mundo de Brandon, Chloe y Davis derrumbándose. Brandon, el gerente del club, se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de shock e incredulidad. Había pasado de ser el guardián de la exclusividad a ser el autor de su propia ruina en el lapso de un minuto. Davis, el supuesto dueño del yate, me miraba con ojos que expresaban no solo sorpresa, sino una furia impotente. Chloe, la socialité que se había reído de mi plebeyez, me miraba con la boca abierta, su sombrero de ala ancha, antes tan elegante, ahora parecía ridículo. No me detuve a disfrutar del espectáculo. Tomé mi teléfono. «Sofía», dije, marcando el número de mi hija. «El Sea Serpent ha sido abordado. Y necesito un equipo de abordaje. Quiero un equipo legal, un equipo de seguridad y un equipo de operaciones. Que vengan aquí. Ahora mismo. Y quiero que el Sea Serpent sea remolcado. No al puerto. A mi astillero». Colgué. El pánico se apoderó de ellos. Brandon intentó balbucear una disculpa, pero su voz no era más que un chillido inaudible. Davis intentó protestar, invocar contratos, derechos. Yo no los escuché. La venganza no era personal. Era sistémica. Habían despreciado mi herencia, mi trabajo, mi familia. Y yo iba a desmantelar el sistema que les permitía hacerlo, pieza por pieza.
La señora Chloe, en un acto de puro pánico, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto es un ultraje», gritó su voz aguda. «Esta mujer está secuestrando un yate. Está atacando a la gente. Llamaré a la policía». Me giré lentamente para enfrentarla. Mis ojos, los mismos que leían las olas del Pacífico, se clavaron en los suyos. «Adelante, señora», dije. Mi voz era un susurro grave, pero resonaba con la autoridad de una capitana. «Llame a quien quiera. Llame al capitán de su yate. Llame a sus abogados. Llame a la policía. Pero mientras lo hace, le sugiero que se prepare para el viento. Porque el mar siempre reclama lo que es suyo. Y esta noche, el mar ha llegado para reclamar este yate, este club náutico, y cada gota de arrogancia que usted y sus amigos han derramado en mis aguas». La calma de Elena es más aterradora que cualquier grito. ¿Qué crees que sucederá con Brandon Davis y Chloe? Si estás emocionado por ver cómo la justicia se sirve como una tormenta en alta mar, asegúrate de estar suscrito a Crónicas de Inmigrantes. La marea está a punto de subir. Parte 7. La tormenta en el puerto. En menos de 15 minutos, la marina del Portofino Yacht Club se convirtió en un escenario de caos controlado. No hubo sirenas, no hubo gritos. Solo el silencio eficiente de una operación ejecutada por profesionales. Una docena de hombres y mujeres con el polo de Océano Global Holdings invadieron el muelle. El equipo legal, liderado por mi hija Sofía, se dirigió directamente al señor Davis. El equipo de seguridad, ex-marines, se dirigió al Sea Serpent. Y el equipo de operaciones, marineros de mi propia flota, se dirigió a los cabrestantes del muelle. Brandon, el gerente del club, estaba al borde de un ataque. Hablaba frenéticamente por su teléfono, tratando de encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera detener lo que estaba sucediendo. Pero sus llamadas no llegaban a ninguna parte. Mi equipo ya había tomado el control de los sistemas de comunicación del club. Estaba aislado. El Mr. Davis, el supuesto dueño del yate, se enfrentó a Sofía. «No puedes hacer esto. El Sea Serpent es mío. Tengo un contrato de arrendamiento con el dueño del club». Sofía lo miró con la misma calma penetrante que yo. «Mi madre, señora Davis», dijo. «Es la dueña del conglomerado que compró este club hace 3 meses. Y es la dueña del yate. Su contrato de arrendamiento es nulo. Y su viaje está cancelado». La revelación de que mi hija era la vicepresidenta de la compañía que controlaba el club, y que yo era la dueña, lo golpeó con la fuerza de una ola gigante. Se quedó sin palabras. Mientras tanto, la señora Chloe, la socialité, se enfrentaba a los equipos de seguridad que estaban abordando el Sea Serpent. «No pueden entrar ahí. Es mi yate. Estoy invitada por el señor Davis». El jefe de seguridad, un hombre grande y tranquilo, simplemente la ignoró. «Señora, esta es una propiedad privada. Y usted no está autorizada a estar en esta embarcación. Por favor, retírese». Ella intentó empujarlo. Él ni siquiera se movió. «Este es un secuestro. Es ilegal». Yo me acerqué a ella, mis manos todavía cubiertas con el salitre del mar. «Señora Chloe», dije, mi voz sin ira, solo con la fría determinación de una capitana. «Hace unos minutos usted me llamó plebeya. Me dijo que no sabía cuál era mi lugar. Y me ordenó que me retirara de su yate». Hice una pausa. Me temo que se equivocó de barco. El Sea Serpent es mi yate. Y su lugar es en la acera. Ahora, si me disculpa, tengo que zarpar. Y usted no está en la lista de pasajeros. El mayordomo del club, un hombre de aspecto cansado que había visto demasiados turnos, se acercó a Brandon. «Jefe», susurró. «Los hombres de seguridad de la señora Morales están confiscando las oficinas de la gerencia. Han cambiado todas las cerraduras. Y la línea de crédito del club ha sido congelada. El naufragio era total». Y Brandon, el arrogante guardián de la puerta, se dio cuenta de que su reino se había ahogado en un océano de verdad.
¿Qué es lo más satisfactorio de ver cómo la justicia se aplica de forma rápida y contundente? Parte 8. El veredicto del mar. La noche se convirtió en un torbellino de actividad. Mi equipo trabajó con una eficiencia asombrosa. El Sea Serpent, con sus luces brillando en la oscuridad, fue desatado de su amarre. Y los remolcadores, contratados por mi propia compañía, comenzaron a arrastrarlo lentamente fuera del puerto. El yate de lujo, el símbolo de la arrogancia de ellos, se alejaba silenciosamente, un fantasma blanco en la oscuridad. Yo me quedé en el muelle observando. Robert Davis, el supuesto dueño del yate, intentó una última y patética súplica. Señora Morales, por favor. Necesito ese yate. Es mi reputación. Es mi vida. Mi hija Sofía se acercó a él. Señor Davis, dijo, su voz era fría y profesional. La reputación de mi madre es la de una mujer que honra sus contratos. Y la de una que exige respeto. Usted ha violado ambos. La vida es un contrato. Y el mar, como la vida, siempre cobra sus deudas. ¿Y qué va a hacer con él?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Lo va a vender? ¿Lo va a hundir? El Sea Serpent, respondió Sofía, será desmantelado. No vendido. Lo convertiremos en una nueva línea de barcos de investigación oceanográfica para nuestra fundación. Barcos que explorarán los secretos del océano, no los exhibirán como trofeos. La transformación del yate, de un símbolo de lujo a uno de conocimiento y exploración, fue el golpe final para Davis. Su mundo, basado en la apariencia, se había desvanecido. Se quedó en el muelle, un hombre roto, observando cómo su vida se alejaba en la oscuridad. Luego, mi atención se dirigió a Brandon, el gerente del club. Había sido reducido a un pequeño manojo de pánico, sentado en un banco, su uniforme impecable ahora arrugado y manchado. Señor Castillo, comenzó, su voz era un susurro roto. Mi nombre es Morales, joven, lo corregí. Y estoy aquí para darle una lección. Una lección sobre el respeto. Y sobre la humildad. Una lección que su padre, el hombre que usted tiene en ese portarretratos en su escritorio, le dio a usted hace mucho tiempo. Una lección que usted olvidó. ¿Crees que el castigo más efectivo no es el que causa dolor físico o financiero, sino el que obliga a una persona a confrontar su propia falta de integridad? Parte 9. La nueva marina. La señora Perkins, la gerente del hotel, me encontró en mi oficina de nueva adquisición, que hasta hace unas horas había sido la oficina de Brandon. Su rostro era pálido, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Señora Morales, dijo, su voz era humilde. He sido gerente de este club durante 15 años. Y he visto lo que usted ha hecho. He visto la cultura de la que formaba parte. Y me avergüenza. He venido a presentar mi renuncia. La miré, y vi una honestidad en sus ojos que me conmovió. No acepto su renuncia, señora Perkins, le dije. Acepto su sinceridad. Y su disposición a aprender. La cadena Regal Gran ha sido comprada por Morales Global Holdings. Y vamos a reconstruir este club. No como un refugio para los ricos, sino como un puerto para todos los que aman el mar. Y necesito gente como usted para liderar ese cambio. Le ofrecí un nuevo contrato. Un contrato para ser la directora general de la Marina. Con una condición. Usted dirigirá la nueva Academia de Hospitalidad Marina Morales, le expliqué. Un programa de formación para todo el personal de la Marina, desde los capitanes hasta los balás. Un programa que les enseñará no solo sobre yates, sino sobre dignidad, sobre respeto, sobre la verdadera hospitalidad. Y el primer tema de la primera clase será el significado de un portarretratos en el escritorio de un ballet. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, señora Morales. Haré que se sienta orgullosa. Brandon, por su parte, recibió la factura de su vida. No solo fue despedido. Tuvo que compensar a su padre por el ascenso perdido, por la vergüenza que le había causado. Tuvo que pagarle a su padre el valor del respeto. Y se vio obligado a trabajar,
con su padre como supervisor en los muelles, limpiando los yates, aprendiendo la humildad a golpes. La ironía era tan dulce como el pastel de 3 leches de mi madre. ¿Qué significa realmente reparar un sistema o una persona? ¿Es posible una reparación completa? Parte 10. El océano de la esperanza. La epifanía final llegó unos meses después. Estaba en la inauguración de la nueva Marina Morales. Ya no era el Portofino Yacht Club. Era un puerto vibrante, lleno de barcos de pesca locales, de pequeñas embarcaciones de recreo, de yates de lujo. Había conciertos en el muelle, mercados de pescado y clases de navegación gratuitas para los niños del barrio. El aire olía a mar, a comida y a comunidad. Estaba allí con mi padre, que había volado desde México para el evento. Lo vi sentado en un banco del muelle, con su rostro curtido por el sol, observando a la gente. A su lado, estaba el padre de Brandon, el nuevo gerente de ballet, con su uniforme impecable y una sonrisa genuina. Y juntos, observaban a Brandon, que ahora trabajaba en el muelle, ayudando a amarrar un barco, su uniforme de ballet cubierto de salitre, pero su rostro tenía una nueva humildad, una nueva honestidad. Mi padre me puso una mano en el hombro. El mar, mija, me dijo. Siempre reclama lo que es suyo. Reclama la verdad. Reclama la humildad. Y siempre te da una segunda oportunidad, si estás dispuesto a escuchar sus lecciones. Me di cuenta de que mi victoria no fue solo sobre Brandon. Fue sobre el sistema. Había usado mi poder, no para acumular, sino para abrir. Había creado un lugar donde el mar y la tierra podían coexistir, donde el lujo y la humildad podían bailar juntos. Había construido un puente. Al final, la historia no es sobre un yate. Es sobre el respeto. Sobre la dignidad. Sobre el hecho de que no importa cuán grande sea tu barco o cuán pequeño sea tu bote. En el océano de la vida, todos estamos en el mismo mar. Y la única forma de navegarlo es con honor. Al final del día, ¿qué crees que es el verdadero significado del legado? Esa mañana, el gerente del club náutico me miró a mí, la plebeya, y se rió de mi insistencia en que el Sea Serpent era mío. Me cerró el paso, creyendo que su uniforme era un muro más fuerte que el océano. Lo que él no sabía es que el mar no tiene dueños, solo capitanes que lo entienden. Al final, no le demostré que el yate era mío con un papel. Se lo demostré con la fuerza de mi verdad. No fue mi dinero lo que lo humilló, fue su propia arrogancia. Y yo solo estuve allí para recordarles que el verdadero lujo no se mide en el tamaño de tu yate, sino en la inmensidad de tu respeto. Tu dignidad es tu mar. Tu verdad es tu brújula. Si esta historia te ha recordado que el respeto no se compra, se navega, no dejes que el mensaje se detenga. Dale a like para celebrar a los que conocen el valor del mar, compártela con cualquiera que esté buscando su propio rumbo y suscríbete a Crónicas de Inmigrantes. Porque todos merecemos ser capitanes de nuestro propio destino.